quiere mirar para adentro, quiere saber qué es lo que tú tienes. Bien, hoy escuchamos la cortina poquito porque estamos arrancando, la verdad que con un retraso importante. Ya son las 4:20 casi. Vamos a tirar así un casi 20, 18 me dice aquí la computadora. Nada, estuvimos aquí ordenando cosas. Siempre en la radio nos toca hacer un montón de tareas. Somos multifunciones y bueno, por eso estuvimos con este pequeño retraso. De todas maneras, tenemos preparado un programa que va a dejarlos muy bien informados y que va a dejarlos con la agenda de los pueblos bien al día. Yo creo que parte de eso tiene como gran gracia este programa, que es que permite saber qué está pasando en los combates, en las luchas, en los territorios, qué está pasando en aquellos países que no suelen estar en la agenda mediática internacional. Continentes y Contenidos es ese viaje, esa nave que va recorriendo esos conflictos, esas luchas, esas búsquedas para conquistar derechos y para no perder justamente también muchas de las conquistas que se han conseguido en muchos lugares. Y esto lo digo porque la verdad en América Latina estamos viviendo una suerte de recolonización, una suerte de regresión en muchos de los países. Y bueno, y tenemos que estar alertas, como están alertas los pueblos en muchos lugares. Ahora en Ecuador, por ejemplo, estamos viviendo un paro nacional por 5 días que fue convocado, más allá de que no está resultando ser todo lo potente que uno se imaginaba que tenía que ser la respuesta frente a Lenín Moreno, ¿no? El pueblo ecuatoriano todavía está tímido, todavía está tibio. Un pueblo que sabemos que voltea a gobiernos con mucha facilidad cuando se lo propone. No es el momento todavía. Al menos eso es lo que nos contaban aquellas personas que contactamos justamente para hablar, para hacer una entrevista desde allí, una conexión con Ecuador y que nos contaran qué era lo que estaba pasando. Y dijeron, la verdad, no merece ser contado, no se está viviendo una jornada de paro intenso. Hay muchos lugares del Ecuador donde ni siquiera están enterados de este paro. Así que vamos a ver cómo sigue progresando, ¿no? Está convocado por 5 días, por lo tanto hoy es el primer día. Vamos a ver cómo esto va tomando cuerpo, va tomando forma. Mi nombre es Mariano Quiroga, estoy al frente de esto, me acompañan Maikis en los controles, ocupándose de la parte de la operación técnica, y está el señor Edson Burbano por allí escondido, metiendo cositas por aquí, también ocupándose de los zocalitos que dice qué programa es y quiénes estamos aquí participando. Y los invito a que se queden en el programa de hoy, un programa que va a tener unos cuantos ingredientes. Vamos a estar hablando bastante de África y de algunos lugares no tan frecuentes. Y vamos a arrancar justamente con una entrevista que va a hablar de Grecia. Otro país que se le fue dejando de prestar atención. No sabemos si porque el desencanto o la poca notoriedad, digamos, del mandato del señor Alexis Tsipras, ¿no? Este señor del trotskismo, que llegó al poder con cierto empuje, porque llegó con un fuerte apoyo social y pensábamos que podía llegar a pasar algo importante en Grecia, un país que estaba viviendo 10 años continuados de gobiernos que no llegaban a cumplir un año y medio. O sea, era puro tecnocratismo europeo que no se correspondía para nada con la democracia, y llegó Alexis Tsipras de la mano de Syriza y bueno, pensábamos que la izquierda iba a poder recomponer un poquito la situación. Lo hizo desde un punto de vista institucional, tenemos que decir que lo hizo porque pudo cumplir
con su mandato, pudo hacer un traspaso de gobierno en toda regla, pero es verdad que los reclamos de la población no fueron escuchados. Pero mejor que te lo cuente un argentino desde acá es que nos lo cuente Marianela Cloca, editora de Presenza en Grecia, en esta entrevistita que hicimos y que lamento que no tenga el mejor sonido. Se escucha un poquito fea, pero se entiende muy bien tanto lo que ella nos explica sobre las elecciones que tuvieron lugar este domingo 7 de julio, como de los resultados y las perspectivas de aquí al futuro que se pueden tener para Grecia. Así que quédense en Continentes y Contenidos, que vamos a estar hablando de Grecia con Marianela Cloca. Y ahora vamos a hablar con Marianela Cloca. Ella está en Atenas ahora mismo. Vamos a estar hablando de Grecia y les cuento rápidamente por qué. El neoliberalismo que gobernó Grecia hasta 2014 despedazó el Estado, privatizó todo lo que pudo privatizar y más. Solo la resistencia popular logró frenar esa venta compulsiva de todos los activos nacionales griegos. El rechazo a esas políticas de entrega llevó a la izquierda al poder, encarnada en Syriza y el presidente Alexis Tsipras. En 2015, en un plebiscito convocado por el propio gobierno, se consultó a la población si se debían rescatar, o mejor dicho, si se debían acatar los compromisos de deuda que mantenía el Estado, o si se debía renegociar. El pueblo dijo que sí, o sea, que no, pero rápidamente las amenazas del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial dieron por traste con los intentos de independencia económica. Desde entonces, Syriza solo ha intentado menguar los desastres sociales provocados por el neoliberalismo. El 7 de julio, hace menos de una semana, hubo elecciones en Grecia. Para contarnos qué nuevo escenario comienza a asomar, hablaremos entonces, como les anticipábamos, con Marianela Cloca, que es editora responsable de Presencia en Griego. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo estás? Hola, Mariano, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Sí, el repaso ha sido muy acelerado de lo que ha sido los años de gobierno de Tsipras. Podríamos decir que la gente le dio la espalda por lo que hizo o por lo que no hizo, pero es más difícil entender por qué la gente vuelve a votar a quienes los habían llevado a una situación tan dramática hace tan poquito tiempo, ¿no? Bueno, antes que nada quiero informar a la gente que nos escucha que es el primer gobierno, Syriza fue el primer gobierno que gobernó en los últimos 10 años, 4 años y medio. Eso es importante porque tuvimos un gran periodo de inestabilidad y de gobiernos que uno después del otro tenían solo un año y medio de vida. Quiere decir que nadie puede decir que Syriza no tuvo el tiempo de hacer todo lo que quería y todo lo que al menos han pensado el gabinete. Eso es una cosa interesante. Otra cosa es que es importante saber que votaron 58% del cuerpo electoral, es decir, 8% más que la mitad. Eso es interesante porque siempre vemos que se sacan gobiernos con mitad del cuerpo electoral o menos de la mitad. Uh-huh. Y una otra cosa importante de saber es que Syriza es el segundo partido y la distancia entre el partido que ganó y Syriza, Nueva Democracia se llama, es solo 470.000 votos. Y la diferencia entre las sedes en el Parlamento es enorme, porque el primer partido tiene 158 y el segundo 86. Así que algo pasa también con el modo que votamos, no solamente los motivos, que vamos a hablar de los motivos, pero el modo que votamos, el sistema electoral es un tema, y el dato de saber que la mitad
del cuerpo electoral ha votado el domingo pasado. Ahora, según el tema del porqué de todo eso, ¿no? Creo que hay una gran parte de gente que no votó a Syriza por su postura después del referéndum de julio de 2015, como deciste tú anteriormente, Claro. Ya que la mayoría no quería seguir con estas políticas de austeridad. Y por otra parte, por algunas de las políticas que aplicó, más que nada en el campo económico, que fueron totalmente contra en lo que se supone que sería un gobierno de izquierda, y también contra de lo que eran las promesas antes de las elecciones. Obviamente sabemos que todo eso pasa en una Europa unida, que hace las cosas bastante difíciles para los países que no quieren imponer leyes de austeridad. Claro. Ok, eso es lo que uno puede decir. Y por otro lado, creo que si vemos la situación globalmente un poquito, ¿qué podremos ver? Podremos ver que en varios continentes hay un gran tipo de desorientación de la gente. O no va a votar, o también sigue votando protegiendo intereses de pocos, que con alguna manera piense la gente que le van a afectar positivamente a él. Y creo que eso es porque el neoliberalismo hoy sabe manejar los medios de comunicación cada vez más. Peor aún en algunos casos, como Grecia también, pero otros países también, incluye gente que maneja los medios de comunicación en su gobierno. Y algunos partidos tratan de confrontar estas políticas, pero no hacen las cosas como prometen, y así la gente quede desilusionada. Marianela, nos estás hablando de ese contexto en el cual van llegando al poder cada vez más gobiernos con ideas muy extremistas, y la verdad que la agenda de relaciones exteriores griega es bien compleja. Por un lado está la revisión de sus políticas fiscales por entes europeos cada 3 meses, por otro la creciente tensión con Turquía por los recursos naturales allí en las islas, ¿no? En los alrededores de Chipre, y también la alianza energética que mantiene Grecia con Egipto e Israel, que son dos países tremendamente convulsionados, además del tema fronterizo y de denominación con Macedonia del Norte. Pero no sé si esto formó parte de la agenda de los conservadores o si son temas que no están tan cargados en la población. Bueno, son muy cargados en la población. La cosa con Israel tuvo gran resistencia en la gente de izquierda, y Syriza tomó una posición bastante a favor de los intereses, diría, no a favor de Israel. Israel es parte de los intereses. Por otro lado, el tema de Macedonia era un tema bastante difícil, y el partido que ahora está en el gobierno tuvo una postura bastante... utilizó el tema, eso diría mejor, porque esta era contra a la reconciliación de los dos pueblos con el modo que se obtuvo. Utilizó ese tema para movilizar gente contra Syriza, y ahora que está en el gobierno obviamente no va a hacer algo para cambiarlo, porque además era un tema bastante impuesto, diría, de las naciones de los Estados Unidos. Sí. Así que sabía que anteriormente que no tiene mucha cosa de cambiar, ¿no? Claro, y claro. Lo utilizó contra. Bueno, pero Marianela, a ver, dale. Hablar sobre el primer día del primer ministro. A ver. Hizo circular un nuevo decreto presidencial con la firma del presidente de Estado griego, y con ese decreto pasan, entre otras, 4 reestructuraciones que marcan un poco la dirección de su gobierno. Miren,
pasa en su oficina directa la Secretaría de Prensa y Comunicación, Ajá. anula el Ministerio de Migraciones Upa. y lo pasa como secretaría bajo el Ministerio de Protección Civil, que no sé si saben que la protección civil en Grecia es la policía. Ok. Saca la temática de investigación desde el Ministerio de Educación, que estaba antes, y la pasa bajo el Ministerio de Desarrollo e Inversiones. Y como último saca la Secretaría de Derechos Humanos desde el Ministerio de Justicia y la pone bajo del mismo Ministerio de Protección Civil, es decir, de la policía. Es interesante, ¿no? Como primer marco de dirección de su gobierno. Sí, en realidad con esto que nos estás contando, Marianela, estás respondiendo en parte lo que te quería preguntar, porque justamente tenía que ver con si nos molestaba o si le molestaba, aparte de los griegos, esa facilidad de Alexis Tsipras de finalmente colaborar, ¿no? con esos intereses extranjeros que los podemos ver en Europa o los podemos mirar más allá en los Estados Unidos, en Israel, como nos contabas. Pero el nuevo primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, así se llama él, que para nosotros es muy complicado de pronunciar, Marianela, viene con una agenda todavía de mucho más apoyo, digamos, a estos intereses extranjeros. Y eso hay que entenderlo muy claro en lo que tiene que ver con la persecución de los migrantes. Lo van a volver a poner a Grecia en ese rol de alguacil de las fronteras, y también entrar en esa tensión bélica que se mantiene contra Rusia, ¿no? Con la OTAN. Esos temas, ya la parte de inmigrantes, nos estás contando que claramente hay una decisión de entrar en ese juego. ¿Cómo ves lo otro, lo de la OTAN, lo de Rusia? Bueno, la contra con la Rusia es muy grande en toda Europa Unida. Eso seguro. Y sabemos que Mitsotakis va a estar muy a favor de las políticas de OTAN. Lo peor era que Tsipras, el primer ministro anterior, no era a favor de las mismas políticas de OTAN. Claro, eso es una cosa que desilusionó mucha gente, que votó Tsipras y creía en la izquierda que no es que lo que la gente pensaba que va a tener un confront, no sé cómo se dice en castellano. Sí, una confrontación. Sí, una confrontación con OTAN, eso no, pero tampoco era bueno lo que pasó un año y medio atrás, que cuando nuestro ex primer ministro de Syriza hizo esta visita en la White House, en la Casa Blanca. La Casa Blanca. Tuvimos Trump que dijo que es el mejor cliente que tiene la OTAN. Entonces entendemos que no era exactamente lo que la gente que votaron Syriza, que era lo que estaban esperando. ¿Qué se espera sí, ¿qué se espera? Eso, para de los terminar movimientos una cosa. sociales? Eso, creo que la hora vino otra vez de los movimientos sociales de base. La gente sigue activa en varios campos y con proyectos alternativos. Hay mucha gente que piensa globalmente y está actuando localmente con proyectos alternativas economías, muchas cosas. Y creo que nuestra energía, nuestra mirada y si se puede, nuestra acción tiene que estar totalmente puesta en este lado. Ok, en apoyar esos movimientos incipientes, ¿no? Sí, apoyar con todo y prestar atención en lo que está pasando ahí, porque todo el otro es bastante problemático. Otra positiva que podríamos descartar de todas estas elecciones en Grecia es que somos el único país de Europa unida que
hemos dejado afuera del Parlamento la Álvara Dorada, Claro. Golden Dawn, que era el partido neonazi, en el mismo momento que en toda Europa esta fuerza está creciendo. Entonces eso también es una victoria, diría, de la gente que iba a votar. Muy bien. Es un buen dato para tener en cuenta. Tanto miedo que nos habían dado en su momento la gente de Aurora Dorada, y está bueno ver que el pueblo les ha puesto límites. Sí, que se puede hacer, ¿no? Que se puede echarlos. Está bien. Muchísimas gracias, Marianela, por esta comunicación que nos ha servido para que nos expliques de manera tan clara y contundente el panorama allí en Grecia. Un abrazo muy grande y seguir disfrutando del calorcito. Muchas gracias a ustedes y saludos a Buenos Aires. Eso. Un abrazo. Bien, y nos ponemos en marcha con todas esas noticias que les habíamos contado después de esta rica entrevista, ¿no? En la que Marianela nos cuenta la actualidad griega de estas últimas elecciones y el panorama, ¿no? que se viene. Ella siempre fortaleciendo la idea de que hay que apoyar justamente las ideas que surgen desde la base, ¿no? La base social organizada es la que puede dar algún tipo de respuestas más interesantes que las élites, claramente. Y en nuestro boletín vamos a arrancar por una noticia que viene desde Cuba. El primer tren conformado totalmente con vagones chinos comenzó este sábado un recorrido de 14 horas y 835 kilómetros entre La Habana y Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia de la isla. Ese convoy, que cuenta con 12 vagones recién llegados de China, es el primero de 4 que comenzarán a rodar en los próximos días como parte de un ambicioso y costoso programa de modernización del sistema ferroviario cubano. Gracias a las relaciones de cooperación con China, hoy el transporte cubano puede disfrutar de la puesta en marcha de estos trenes, dijo a Xinhua, la agencia china, la viceministra primera del Ministerio de Transporte de Cuba, Marta Oramas. El anuncio del inicio de ese servicio generó grandes expectativas entre la población, que rápidamente agotó los boletos para esta primera salida hacia Santiago. En la isla se encuentran desde mayo último los primeros 80 coches de un lote de 240 que llegará a La Habana a razón de 80 cada año, desde 2019 hasta 2021. Adquiridos todos con un crédito chino pagadero en 15 años. Es la primera vez en 44 años que Cuba recibe coches ferrocarrileros nuevos, pues antes compró vagones de segunda mano. Hace lo que están acostumbrados a hacer los países en desarrollo. Pero ahora, gracias a la Corporación China Importadora-Exportadora de Maquinarias, la CMC, se hicieron de manera específica para la isla por la fábrica CRRC Tangshan. Sin lugar a dudas, este servicio va a transformar la transportación de pasajeros en el país, dijo por su parte el director de Unión de Ferrocarriles de Cuba, Eduardo Hernández, quien refirió la puesta en marcha de un gran programa de rehabilitación de la industria ferroviaria en la isla. Hernández adelantó que con la puesta en funcionamiento de los trenes chinos, el próximo año se podrán transportar 1 millón de pasajeros y rehabilitar un servicio que estaba muy deprimido. Así que bueno, son pequeños avances que muestran una revitalización, ¿no? de Cuba, lo cual siempre es celebrado. De nuestro continente nos vamos para Europa. Allí, bueno, una noticia que muestra un poquito el clima de época que vivimos en estos tiempos. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia dijo ayer que evitó actividades de una célula del grupo terrorista Estado Islámico en la región sureña de Rostov. La célula, integrada por 3 ciudadanos rusos, preparaba ataques contra oficiales de policía y actos terroristas en lugares públicos concurridos, según este servicio de seguridad. El líder del grupo murió al ofrecer resistencia armada y los otros 2 miembros fueron detenidos.
Las autoridades rusas de investigación instituyeron un procedimiento penal sobre el incidente y están en marcha las medidas operativas y de investigación. O sea, todavía no sabemos mucho sobre esta gente, sobre estas células, si se quiere, del Estado Islámico allí en Rusia. Esto se va poniendo complicado en términos de cómo el terrorismo se va filtrando en estos lugares. Recordemos que la Argentina está viviendo una subida muy muy fuerte de todo lo que tiene que ver con la denuncia de planes terroristas aquí en la región, lo cual forma parte de una estrategia de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, para poder fomentar justamente la llegada de agencias de seguridad de ese país, la instalación de algunas bases, sobre todo allí en la zona de la Triple Frontera, esa zona que tiene que ver con Paraguay, Brasil y Argentina, y empezar a controlar desde más cerca el hemisferio sur, un lugar que tenían abandonado, bastante abandonado durante los años de gobierno de Barack Obama, y que con Donald Trump se ha revitalizado insistentemente este desembarco de tropas y de agencias de seguridad aquí en el continente, o por lo menos en la parte más sur del continente. Así que bueno, hay que estar atentos a estas cosas. En África volvemos a hablar de Argelia, porque manifestantes tomaron las calles el viernes por 21ª semana consecutiva. Y lo hicieron para reclamar la instauración de instituciones independientes dirigidas por civiles para que supervisen las próximas elecciones. Una de las manifestantes habló con Democracy Now! Y les dijo: el régimen tiene que caer y construiremos otra Argelia libre e independiente. Una justicia independiente, un régimen independiente y un presidente independiente para construir un país con una economía independiente. Nosotros gobernamos nuestro país. Somos la juventud, decía Radia, que bueno, claramente es una fervorosa simpatizante de la independencia. La cruda realidad muestra que la independencia real deja muchos flancos descubiertos. Se hace complicado poder vivir en esa independencia total. De todas maneras, está muy bien. En un país que ha sido colonizado, ¿no?, hasta hace tan poco tiempo como es Argelia, es lógico que se sienta la necesidad de salir de ese yugo que mantienen con Francia, y sobre todo salir de esa institucionalidad tan salvaje que ha mantenido Abdelaziz Bouteflika, quien estuvo gobernando durante mucho tiempo, que renunció en abril a su cargo en medio de esta revuelta popular. Pero las elecciones previstas para el 4 de julio fueron canceladas, luego de que manifestantes afirmaran que estas iban a ser controladas por el ejército y políticos pertenecientes a la élite gobernante. El presidente interino, Abdelkader Ben Salah, quien cuenta con el respaldo del ejército, continúa en el poder, a pesar de que su mandato concluyó la semana pasada. Así que bueno, Argelia va a seguir siendo tema de Continentes y Contenidos, porque va a seguir siendo difícil la resolución de esta situación. En la Argentina nos hemos preocupado mucho, hemos estado muy atentos por nuevos índices que hablaban del aumento de la pobreza en la Argentina, del aumento del hambre. Indudablemente esto que está pasando en la Argentina termina repercutiendo en los números a nivel global. A veces está bueno poder mirar que ese fenómeno que ocurre en la Argentina no es una corriente habitual en el resto del planeta, o quizás sí, y también hay que analizarlo desde esa perspectiva. Pero bueno, el hambre a nivel mundial está a la alza en términos absolutos, y más de 820 millones de personas pasaron hambre en 2018, según un informe de la ONU publicado en el día de ayer. Después de décadas de firme reducción, la tendencia es el hambre mundial, medida por el predominio de la desnutrición,
Perdón, sí. O sea, tengo que releer para terminar de entender. Perdónenme. Pero bueno, después de décadas de firme reducción del hambre, esta tendencia se revirtió en 2015. Según el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2019, publicado en la sede de la ONU. Aunque la proporción se mantuvo en gran medida sin cambios en los últimos 3 años, ligeramente por debajo del 11%, el número absoluto de personas que pasaron hambre aumentó ligeramente y se ubicó en 821,6 millones en 2018. La cifra se compara con los 811,7 millones de 2017, los 796,5 millones de 2016 y los 785,4 millones de 2015. Como diría, ¿no?, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, hay más gente que pasa hambre porque somos más. Es la lógica, ¿no? Nacieron más personas, es lógico que haya más hambrientos. El informe fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos. De acuerdo con el director general de la FAO, José Graciano da Silva, dijo que el informe usó este año un nuevo indicador, la escala de experiencia de inseguridad alimentaria, para medir el predominio de inseguridad alimentaria moderada o severa. La escala mostró que unos 2.000 millones de personas han experimentado niveles moderados o severos de inseguridad alimentaria, lo que equivale a un 26,4% de la población mundial. Esto, para trasladarlo un poquito a los números de la Argentina, quiere decir que un 26,4% de la población mundial pasa hambre. Sin embargo, en la Argentina, más del 50% de los menores de 18 años pasan hambre. Así que podríamos escandalizarnos, ¿no? Si fuéramos argentinos y tuviéramos un mínimo de conciencia social, deberíamos estar muy escandalizados y preocupados por el camino que está llevando la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Pero bueno, no es el caso. A nosotros nos importa muy poco lo que pasa en la Argentina, nos importa muy poco lo que le pasa a los jóvenes y nos importa muy poco no, me estoy equivocando de línea editorial, ¿no? En fin, señores, este camino que está llevando económicamente la Argentina no es tolerable. 4 años más de esto, yo creo que significan un ataúd para la Argentina, significan un ataúd para la industria nacional, significa un ataúd para las posibilidades de millones y millones de personas. Lo que quieren hacer Macri y secuaces en la Argentina es la destrucción de un país, la destrucción de un Estado, para a través de esa destrucción doblegar a las grandes mayorías y llevarnos por un camino que no es el que deseamos para todos. Así que me tomo este minutito de recreo, de hablar de lo que pasa en el mundo, después de ver las cifras del hambre en el 2018 de este reporte, para pensar y llamar a todos los que nos estén escuchando del otro lado, que nos estén viendo, por favor, votemos con un poquito más de inteligencia este año, porque no podemos dejar que los números de la Argentina sean tan escandalosamente terribles. O sea, después vamos a estar hablando de otros países, de África, lugares donde se supone que las hambrunas ya son pandémicas, que estamos en una destrucción total, y sin embargo los números de esos países a veces no son tan calamitosos como los de la Argentina. Ese país que supuestamente genera alimentos para 400 millones de personas, o así nos quieren hacer creer al menos. En fin, y antes de todo esto había hecho el comentario sobre los intentos de recolonización de nuestro continente.
Y hablábamos de cómo se quiere los Estados Unidos, cómo buscan volver a controlar la política de nuestros países. Un clarísimo ejemplo tuvo lugar en los Estados Unidos con una reunión en la Casa Blanca entre el presidente guatemalteco Jimmy Morales, el humorista, el pésimo humorista guatemalteco, y Donald Trump. Que finalmente se terminó cancelando. O sea, mejor dicho, la reunión tuvo lugar, pero aprovecharon esa reunión en la que iban a rubricar una suerte de autorización para considerar a Guatemala como tercer país seguro. Ahora les voy a explicar qué quiere decir ser tercer país seguro. Iban a firmar este acuerdo, sin embargo, en esa reunión decidieron no hacerlo. El acuerdo permitía a los Estados Unidos enviar migrantes de cualquier país a Guatemala. Y de esa manera es Guatemala la que después iba a tener que procesar todas las solicitudes de asilo y no los Estados Unidos, el país que los deportaba. Los acuerdos de tercer país seguro generalmente implican que los migrantes deban solicitar asilo en el primer país seguro al que arriben, esto es lo que yo les explicaba, en vez de hacerlo en el país de destino. Un tribunal de Guatemala interrumpió temporalmente la firma de cualquier acuerdo de este tipo a última hora del domingo, luego de una protesta generalizada y una solicitud de 5 exfuncionarios guatemaltecos para evitar que se concrete este acuerdo. Nada, por ahora al único lugar donde están pudiendo expulsar los Estados Unidos a gente de cualquier lugar es a México. Y México tuvo que acatar estas políticas porque las represalias económicas que le proponía Trump y compañía eran muy severas. Pero además hay una cuestión, que es que la mayoría de estas personas de otros continentes llegan justamente a través de México. Entonces hay como ya todo una suerte de historial de esa persona de haber estado en México durante varios meses antes de llegar a los Estados Unidos. No pasa lo mismo con Guatemala, o sea, no toda la gente que va hacia México para llegar a los Estados Unidos pasa por Guatemala. Lo que pasa es que, claro, son tantos cientos de miles de indocumentados los que los Estados Unidos quiere sacar del país que no alcanza con el cupo que les admite, digamos, México. Así que están buscando otros países donde poder derivar a todas estas personas. Por suerte, por ahora, y digo por ahora porque nunca se sabe cómo puede terminar este señor Jimmy Morales, se logra frenar esta decisión. La justicia de Guatemala por ahora se ha expedido en contra de esto, que atenta además contra los derechos internacionales que dicen que las personas deben ser, si van a ser deportadas, a su propio país o a su país de residencia en el peor de los casos. Así que bueno, veremos cómo sigue esta película. La verdad que la película de las deportaciones masivas que está llevando adelante los Estados Unidos son muy inquietantes. La cifra que ellos se proponían para el 2019 era de 1 millón de deportados. 1 millón. Estamos hablando ya de cifras tremendas. Veremos la capacidad de reacción del progresismo estadounidense y también del resto de naciones, ¿no? Que me parece que tienen que dar un mensaje claro y concreto al respecto. Una noticia más cortita también de Asia explica que en el sur de Asia la persistencia de intensas lluvias e inundaciones ha provocado la muerte de al menos 67 personas en Nepal, 25 en la India y 14 en Bangladesh. Las lluvias monzónicas han afectado a más de 1 millón de personas en el sur de Asia, entre las que se incluyen miles de refugiados musulmanes rohingyas
en la ciudad de Bazar de Cox, en el sur de Bangladesh, donde se encuentra el mayor campo de refugiados del mundo. Hablando de esa gente que busca salvarse yéndose hacia otros países, ¿no? Recordemos que los musulmanes rohingyas fueron de Myanmar después de una brutal persecución religiosa. Y están allí en Bangladesh, un país que por lo menos no los persigue por su credo, por su religión, pero tampoco es un país que los pueda abastecer de los confortes mínimos, ¿no? Así que bueno, hasta ahí un panorama un poquito desolador al final, ¿no? Se puso la cosa. Habíamos arrancado con los nuevos trenes en Cuba y terminamos aquí viendo que las lluvias y los ciclones del monzón siguen generando estragos allí en el sur de Asia. Pero bueno, hay mucho más para contarles, pero eso va a ser después de la tanda y de un pequeño pasaje musical del que todos serán bien invitados. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Artes gráficas. Servicios gráficos de diseño e impresión. Sistemas offset y digital. Diseño gráfico institucional y social. Atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje@gmail.com. Las palabras más importantes del mundo empiezan por la H. Histeria. No, leíste mal. Historia. Para conocer la historia hay que empezar por la H. www.radioh.com.ar. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto, liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA, certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consultar. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Los miércoles en Radio H podés escuchar desde las 18 horas a Fernando Borroni y Alex Arellano, haciendo palabra de radio, para poner en juego las ideas. Y a las 20, Burstein recortado, segunda temporada. Sergio Burstein preguntando lo que hay que preguntar. Desde las 22, Licha y Perico le piden al mundo que no me traigas más problemas. Y para cerrar la jornada, desde las 23, Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Seguinos en Twitter y en Instagram, @radiohh, con todas las letras. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Los sábados en Radio H madrugan a las 13 con demasiada presión. El grito de la triba que nace desde bien adentro. Y a las 14, Jorge Cherner hace el Erotic Tango, un show poético y quilombero en ritmo de 2x4. A las 15 horas repasa lo mejor de la programación de la radio con República Malgache, nuestro propio país. Y a las 17, recorre el sur de la ciudad con Bondi Radio. Aunque no tengas saldo en la SUBE, te llevan igual. Los programas también podés verlos por Facebook Live, Radio HHM, y en YouTube,
Facebook.com/Radio H con todas las letras. Nuestra cuenta de Twitter. @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Cuando todo fan, Radio H. Cuando todo fan, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Conto vengo un día ñegue, Duko bendi que mi mane conto vengo un día ñegue. Kone dumbe burama infine kojala. Kone dumbe solo infine kojala. Kone dumbe alama infine kojala. Oko beke di bisa, oko beke di bisa, oko beke di bisa, oko beke di bisa. Que mi mane contó vengo un día ñeque. Uko bendi que mi mane contó vengo un día ñeque. Kone dumbe burama infine kojala. Kone dumbe alama infine kojala. Kone dumbe solo infine kojala. Uko beke di bisa, uko beke di bisa, uko beke di bisa, uko beke di bisa. Continent et contenu sur Radio H. Bien, escuchamos a Fatoumata Diawara haciendo la canción Visa y ahora estamos con Guti Diop de fondo, si no me equivoco. Puedo equivocarme, suele pasar. Y aprovecho esta manera de viajar a través de la música al continente africano para contarles la historia de una mujer que empieza a hacerse conocida, digamos, un poquito conocida. Se llama Teresa Kachindamoto y ella es jefa, literalmente. Si bien reconoce que en Malawi mujer significa ser ama de casa y hacer todas las tareas domésticas, su caso es una excepción de la regla mediante la que ha impulsado la igualdad en el país y su reconocimiento a nivel internacional. En nuestra cultura una mujer no puede ser líder. No sé realmente cómo llegué a dirigir el distrito, afirma Kachindamoto, que gobierna Desda,
en distrito de Desda, desde hace 15 años. Era la última de una familia de 2 hermanos y hermanas, pero las cabezas visibles de mi familia murieron, y como en aquel entonces, con 27 años, era secretaria en la universidad de la ciudad donde vivía, y me lo ofrecieron. Pero lo rechazó, hasta que una historia cambió su vida. En un viaje a ver familia de un distrito lejano, vi a una niña que tenía en brazos a un niño llorando, recuerda esta mujer. Ella se acercó a decirle que se lo llevase a su madre para que lo calmara, y ella le dijo que ella era la madre del niño. Aquella niña tenía 14 años. Cuando me dijo eso, fui a buscar al padre y vi que era un niño de la misma edad que estaba jugando al fútbol ahí al lado. Añade Kachindamoto. Teresa se enfadó tanto por descubrir aquella realidad de su país que al regresar a Desda aceptó el cargo y se puso a trabajar para cambiarlo y proteger a esas chicas de la realidad que les toca vivir. Desde entonces ha trabajado y ha logrado abolir 2.445 matrimonios en su distrito y logrado que el presidente del país prohíba los matrimonios antes de los 18 años. Estamos hablando de Malawi, un país del sur de África. No obstante, para llegar a esa situación han tenido que desarrollarse otras muchas. Un estudio de Naciones Unidas determinó que en 2012 más de la mitad de las mujeres de Malawi eran casadas antes de los 18 años. Y no solo eso, según el organismo internacional, cada 2 segundos una niña es obligada a contraer matrimonio en el mundo. Y en 2020, de seguir en la línea, existirán 142 millones de niñas en tales circunstancias. El problema es cultural, explica Kachindamoto, pero también económico. Malawi es considerado uno de los países más pobres del mundo y para las familias un matrimonio precoz supone un trueque necesario. Las mujeres no tienen dinero para alimentar a la familia, por eso dan a su hija a cambio de una cabra o un poco de dinero. ¿Cuál es entonces el método empleado por Kachindamoto para evitar este desenlace? La educación. Después de localizar el problema en un viaje por los pueblos de mi distrito, puse a 300 personas trabajando para que fueran mis ojos allí, señala. Esos espías, que de ese modo esas mujeres y esos hombres pudieron dar la voz de alarma, y eso permite que ella pueda ir a hablar con los padres y mostrarles los riesgos que supone esa decisión de entregar a las niñas a un matrimonio. Las niñas quieren ir a la escuela, pero por sí solas no pueden hacer nada porque son forzadas, subraya Kachindamoto. Para ella, tal como apuntó en el encuentro de Segovia, en el que participó y en el que se hizo esta nota que estamos leyendo, que fue publicada en La Vanguardia, la educación es la base para impulsar un cambio en la cultura de Malawi. Si las niñas tienen acceso, podrán ser y tener lo que quieran. Serán mujeres libres que puedan continuar liberando a otras y la comunidad tendrá futuro. Hay una cosa que existe allí en Malawi que es increíble, que son los campamentos de iniciación sexual. Parte de esa tasa, ¿no? de niñas que son madres, empiezan en estos campamentos que se llaman de limpieza, son los Fumbikwasa, donde niños y niñas de entre 9 a 12 años acuden tras las vacaciones escolares durante 2 semanas para aprender valores. Esto me hace pensar en esta consigna que quieren, que se inventaron ahora aquí, ¿no? Que nos quieren mandar a los jóvenes de 16 a 20 años a una escuela de valores del Ministerio de Seguridad, coordinado por la Gendarmería. O sea, cualquier parecido con esto es muy relativo, pero no puedo evitar pensarlo. En fin, chicos y chicas son separados por sexo, una distinción que no solo se encuentra en esa decisión, sino en la propia enseñanza. Si bien ambos reciben principios para respetar a los padres y a otras personas, y ponemos aquí comillas, las chicas también aprenden bailes para complacer a los hombres e incluso son forzadas a tener sexo con los hiena, o sea, con los profesores cuando se gradúan.
Malawi además tiene una tasa de infección por VIH del 10% y la mortandad en las niñas de 15 a 19 años supone el fallecimiento de 70.000 mujeres cada año. Cachindamoto prohibió estos campamentos en sus distritos. Sin embargo, el proceso es lento y estos profesores siguen culminando estas prácticas. Los padres pagan por estos campamentos, pero no saben que los hiena pueden dormir en una noche con 4 chicas, resalta la dirigente de DESDA, quien entiende que si fuesen conscientes no les dejarían participar. No tienen ninguna formación ni pasan ningún tipo de control físico ni nada, denuncia. Quien además aconseja a las chicas que acudan al hospital para verificar que no hayan contraído ninguna infección. El siguiente paso de Cachindamoto es retrasar la edad de casamiento hasta los 21 años y que las chicas puedan completar su formación. Para ello cuenta con la ayuda del gobierno, que está dando dinero a los padres y para que de esta manera no dependan tanto de estas prácticas de los matrimonios. En fin, el camino será lento, pero ella se muestra optimista, así lo asegura y así lo transmite. Esto nos lo cuenta la periodista Miriam Puelles, que fue quien escribió esta nota, acercándonos un poquito a este personaje, Teresa Cachindamoto, pero sobre todo acercándonos a esta realidad de los matrimonios infantiles y a esta realidad de los campamentos estos para niños, que me cuesta creer que estas cosas sigan pasando, ¿no? Y que sigan siendo parte de la cultura y parte de una supuesta tradición. En fin, esas cosas que uno desconoce, que cuando conoce no puede quedar indiferente. Pasamos la página de África, vamos a escuchar alguna otra canción y nos vamos para otro continente.
continent est contenu sur Radio H. Regardez le monde pour mieux voir l'Argentine. Bien, y seguimos aquí en Continentes y Contenidos. Hablábamos de lo mal educados que estamos, ¿no? Aquí en la Argentina, pero parece que un poquito más lejos, porque también hablábamos con Edison fuera del aire, justamente de que sabemos un montón de cosas de Europa, perdón, que hemos estudiado su historia, hemos estudiado su geografía, su economía, las guerras. Que está bien, tenemos que estudiar también cosas de Europa, pero del resto de los continentes sabemos poco y nada, de África, de Asia, de Centroamérica, ni hablar. O sea, hay lugares que realmente pasan de largo en todo lo que es la formación y que no nos cuentan y que es muy preocupante, ¿no? Porque después si no hay un interés muy particular de uno para informarse de eso, tampoco te vas a enterar de nada de lo que sucede en esos lugares mirando la televisión o escuchando los noticieros, a menos que escuches Continentes y Contenidos, por supuesto, ¿no? Que permite tener otra agenda. Justamente hablando de esa otra agenda, les quería contar sobre el manifiesto rebelde de mujeres hondureñas. De hecho, más que contarlo, se los voy a leer, porque me parece que ellas lo explican lo suficientemente claramente como para que se entienda qué es lo que están viviendo estas mujeres allí en Honduras. En el rebelde territorio Garifuna de Vallecito, Iriona, Colón, Honduras, con la presencia de los elementos de la naturaleza que hacen crecer la vida y la esperanza de quienes caminamos para llegar al encuentro, donde más de 1.200 mujeres y aproximadamente 350 niñas y niños fueron abrazados por el encuentro como la continuidad de la vida y la palabra provenientes de Choluteca, El Paraíso, Copán, Olacho, Valle, Francisco Morazán. Gracias a Dios, Colón, Lloro, Cortes, Atlántida, Intibucá, Lempira, La Paz, Comayagua y Santa Bárbara. Con la presencia ancestral de Margarita Murillo, María Enriqueta Matute, Berta Cáceres, Magdalena Morales y Tía Macucu, que en un solo espíritu, pensamiento y fuerza nos acompañan en todas las acciones, se hicieron sentir las energías del pueblo Tolupán, Lenca, Misquito, Garífuna, Pech, Mayachortí y de los pueblos en lucha, que nos juntamos a 10 años del golpe de Estado y de la resistencia del pueblo de Honduras, de las mujeres de Honduras. Y hablando de esto que decíamos, ¿no? De la falta de cultura propia de nuestro continente y de estos continentes, pensaba en todos estos nombres que no sabemos. O sea, el pueblo lenca lo conocimos luego del asesinato brutal de Berta Cáceres. Antes pocos habíamos escuchado hablar del pueblo lenca. El pueblo Garifuna uno lo conoce porque es un enfermito de la música, y la música de los Garifuna es hermosa. Y el resto de pueblos, pucha, Pech, Misquito, Tolupán. Bueno, después están los Maya Chortí, ¿no? Que me imagino, está bien, son todas derivaciones seguramente de los pueblos mayas, si se quieren, que tanto estuvieron allí en Guatemala, pero cada uno tiene su propia cultura, su propia música, su propia comida, sus colores, una diversidad que no llegamos a acercarnos, y que me parece una pérdida brutal, ¿no? Porque además son pueblos que están siendo perseguidos y que puede ser que no logren traspasar toda esa cultura, ¿no? hacia las nuevas generaciones. Pero bueno, esta digresión nos puede hacer perder el hilo de lo que estábamos leyendo, que es este manifiesto de las mujeres rebeldes hondureñas. El encuentro saluda la fuerza y rebeldía de las mujeres, las que estamos presentes, las que no vinieron, las que no están físicamente.
Reconocemos que a pesar de las heridas y dolores de la violencia y opresión que impactan en los cuerpos, territorios y procesos organizativos, tenemos la enorme convicción y decisión de continuar pensando, creando y haciendo juntas. La fuerza de la cosmovisión de los pueblos indígenas estuvieron presentes y se expresaron en las espiritualidades, las sabidurías, experiencias de resistencia y formas de relacionamiento con la naturaleza y la vida. En debate y conversaciones durante los espacios de comidas, descansos, trabajo, fuimos juntando nuestras palabras comunes que compartimos ahora. El golpe de Estado, convertido en dictadura, profundiza el modelo extractivista que atenta contra los proyectos de vida de las mujeres y los pueblos. Un régimen de despojo de bienes comunes, identidades, cuerpos, saberes, espiritualidades que se sostiene por la corrupción, impunidad, narcotráfico, militarización, persecución, criminalización de nuestras compañeras que luchan en todos los territorios de Honduras. Vivimos una crisis humanitaria, producto de ese despojo, que se expresa de manera cruel y contundente en el éxodo migratorio de nuestras hermanas y hermanos, provocando el vaciamiento de los territorios que ha generado un terrible impacto sobre las personas y el tejido social comunitario, y favorece que los proyectos extractivos encuentren cada vez menos oposición. Nos llamamos a la urgente necesidad de recuperar y multiplicar las prácticas de autonomía existentes y plantear alternativas soberanas antipatriarcales, antirracistas, inclusivas y diversas, debido al evidente fracaso del ejercicio del poder masculinista basado en el modelo colonial, democrático, electorero, que atenta contra las mujeres y los pueblos. Vemos con preocupación el aumento de las violencias normalizadas contra los cuerpos de las mujeres, que se convierten en un territorio donde queda marcada la frustración de una cultura machista y heteropatriarcal, protagonizada muchas veces por hombres del movimiento social y alentada por el incremento de la militarización y el fundamentalismo religioso. Es cierto que se ha retrocedido, pero a la vez se ha fortalecido el papel de las mujeres en la lucha con mayor claridad política, conocimiento, capacidad movilizadora y avivamiento de diversas luchas donde han estado colocando de frente su pensamiento, su voz, sus cuerpos y su accionar. Ninguna violencia va a detenernos. Desde este encuentro nos comprometemos a seguir juntándonos en rebeldía colectiva, acuerpar las luchas de todas y repensar una Honduras sin dictadura, con autonomía y soberanías populares y de las mujeres. A 10 años del golpe seguimos luchando juntas por una Honduras sin dictadura. Esto lo firman estas mujeres en rebeldía y lo hicieron en Vallecito, Iriona, Colón, con fecha del 29 de junio de 2019. Hace muy poquito se llevó adelante este gran encuentro del que participaron 1.200 mujeres y aproximadamente 350 niñas y niños que también formaron parte de este gran encuentro allí en Vallecito, Iriona. Con esto los invito otra vez a hacer otro pequeño interludio musical, una pequeña tandita y seguimos ya en lo que va a ser el último tramo, con algunas noticias que nos quedan pendientes y sobre todo con las buenas noticias, con las mejores noticias que son la patada que nos levantan el alma.
κρέας, μακαρόνια και λάδι, τέρμα το φαΐ και το βεσέ. Θα πουλήσω το ρολόι μου, μάλλον κομπολόι, δεν θα πάρω, θα τα δώσω στον ΟΤΕ. Θα σκοτώσω ψυγείο και πλυντήριο, έτσι κι αλλιώς δεν γεμίζει και δεν πλένει ποτέ. Ποτέ. Βεσέ. Έχω τη δόση και για το στερεό. Βλέπεις ήθελα να ακούω μουσική. Μάλλον είναι πολυτέλεια πλέον. Πάλι καλά που δεν βλέπω και TV. Μουσική. Με τσέπη αδιάνει. Μουσική. Με τσέπη αδιάνει. Δούλος του χρήματος, κατάντησα κι αν έχω ξοδεύω. Δούλος του χρήματος, κάποιοι τα φτιάξανε να μην την παλεύω. Δούλος του χρήματος, τρέχω κι ακόμα δεν φτάνω. Δούλος του χρήματος, κάποιοι κερδίζουν λεφτά κι εγώ συνέχεια τα κάνω. Bien, y estamos escuchando, no me acuerdo el nombre, pero esto es reggae griego, eso sí me acuerdo. Pero sí, no, es muy complicado, el nombre es complicado, no, me lo están tratando de decir aquí por el auricular, pero no se animan, porque es complicado. Nos quedan todavía algunas noticias que les quería contar antes de que se acabe todo. Esta es tan fea que no la ven ni a contar, miren lo que les digo. Pero antes les conté que en Argelia 21 semanas consecutivas la gente estuvo en las calles. Bueno, resulta que cerca de 300 personas fueron arrestadas en Francia en medio de los enfrentamientos que se presentaron tras la celebración por la clasificación de la selección argelina de fútbol para la final de la Copa Africana de Naciones del 2019. Esto al menos lo informó el lunes el Ministerio del Interior francés. Tras el triunfo de Argelia por 2-1 sobre Nigeria en la semifinal, que le permitió el paso a la final de la Copa Africana de Naciones por primera vez desde 1990, los fanáticos se congregaron en las calles para celebrar. Los fanáticos lanzaron petardos, incluso a la policía, se subieron a los autos y el tráfico quedó paralizado por toda la vía del Arco de Triunfo en París. Los arrestos se hicieron no solamente allí en París, sino en todo el país este domingo por la noche, dijo el ministerio. Así que bueno, 300 personas descendientes de argelinos que estaban festejando han terminado en prisión en Francia. En Argelia está convulsionado, pero los argelinos también están convulsionados allí en Francia. Y no quiero ni saber lo que puede haber sido Argelia en ese momento de celebración con la inestabilidad política que está viviendo. Y hay una noticia que tiene que ver con algo mucho más cercano a lo que estamos viviendo aquí en la Argentina, que es la situación económica de Brasil, que es muy inquietante y muestra que también este señor que dijo que él ya le había dicho a todo el electorado brasileño que de economía no sabía nada, y está demostrando que sí, que es verdad que no sabe nada, y que los planes de estos ministros neoliberales y antiestado y todas estas cosas hacen mucho daño a las políticas de los países. Los analistas del mercado financiero de Brasil redujeron de 0,82 a 0,81% la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto. Ustedes dirán, bueno, bajó una décima. Está bien, pero es una nueva baja consecutiva, informó el Banco Central. Y que además muestra algo mucho más inquietante, que es que de acuerdo con la encuesta Focus realizada por el Banco Central entre las principales instituciones financieras del país, a inicios de año la expectativa de crecimiento estaba en 2,55% para todo 2019. Así que ahora la reducción que ya habían hecho hasta 0,82 es a 0,81, que es menos, pero bueno, en fin, todo esto todavía estamos a mes de julio, o sea que todavía puede llegar a seguir deprimiéndose. Para el año próximo, los economistas consultados por el Banco Central redujeron de 2,2 a 2,1% su previsión de crecimiento del PBI.
Respecto a la inflación, la estimación de los analistas pasó de 3,8 a 3,82% para el presente año y de 3,91 a 3,9 para el próximo. Las previsiones están dentro de la meta oficial, que es del 4,25%, con intervalo de tolerancia entre el 2,75 y el 5,75%. En cuanto a la tasa de cambio, la proyección se mantuvo en 3,8 reales por dólar, tanto a fines de año como al cierre de 2020. Por lo que toca a la balanza comercial, exportaciones e importaciones, la previsión se ubicó en 52.000 millones de dólares de saldo positivo en 2019 y en 46.600 millones de dólares en 2020. No sé si estas cifras incluyen los coletazos, los efectos que pudieran existir de ese supuesto acuerdo que podría llegar a entrar en vigor el año que viene o el otro, entre el Mercosur y la Unión Europea, que tampoco beneficia realmente mucho a Brasil, tampoco beneficia a varios países europeos. En realidad los grandes beneficiados son los países más desarrollados que pueden vender al Mercosur sus grandes maquinarias, sus insumos, digamos, de mayor valor agregado, en detrimento de las empresas industriales de aquí mismo, de nuestro propio continente. Así que bueno, este malestar de los brasileros empieza también a dar señales de fatiga desde lo económico, y eso es preocupante, porque ya sabemos que si el hermano mayor se enferma, nosotros estamos con muchas chances también de pegarnos un fuerte resfriado. Lo que sí les quiero proponer es que nos vayamos preparando ya para la patada. Sos la patata que me levanta el alma. Sos la patata que me levanta el alma lejos. Bien, y ahí me habrán escuchado cantar y chiflar. Les cuento, como noticias destacadas esta semana, tenemos la que tiene como protagonista a Carola Rackete, capitana del Sea-Watch 3, este barco que recorre las aguas del Mediterráneo, y también a Pia Klemp, capitana del Juventa. Las dos fueron acusadas en Italia de ayudar a la inmigración ilegal. Sin embargo, recibirán la Gran Medalla Vermeil, la más alta distinción de la ciudad de París. El ayuntamiento de la capital francesa, que lidera la alcaldesa Ana Hidalgo, también destinó, además de darles este premio a las dos capitanas, destinó 100.000 euros a SOS Mediterráneo para una nueva misión de rescate de migrantes en el mar. El comunicado del ayuntamiento recuerda los 17.000 muertos y desaparecidos en el Mediterráneo de 2014 y reitera su pleno apoyo a las mujeres y hombres que trabajan diariamente para salvar a los migrantes en el mar en condiciones difíciles. Asociaciones como SOS Mediterráneo y Sea-Watch nos dan crédito y nos obligan a actuar contra la inercia de los gobiernos, continúa el comunicado de prensa. Carola Rackete y Pia Klemp son los emblemas de esta lucha y de los valores europeos, a los que la ciudad de París insta una vez más a permanecer fiel. Y a esta noticia que entonces viene nuevamente de la capital, después de los arrestos, también hay cosas positivas que pasan allí. También hubo el sábado unos altercados con los chalecos amarillos en Francia que no se puede ni creer. Está entrando ya en una fase de
violencia sin control muy, muy preocupante. Ya no se habla en los medios de lo que pasa con los chalecos amarillos. Tendrán miedo que se contagie algo por aquí, por estos lados. Así como no hablamos, o hablamos de que en realidad el paro nacional por 5 días decretado en Ecuador no ha tenido por ahora la fuerza que iba a tener. Les cuento que en Ecuador miembros de la tribu indígena Guaorani celebraron una sentencia que prohíbe al gobierno vender tierras en el Amazonas a compañías petroleras. Esto al menos es lo que sentenció un tribunal ecuatoriano. Los guaoranis argumentaron que no se les había consultado sobre los planes gubernamentales de subastar sus tierras ancestrales. El histórico fallo podría sentar un precedente para otros grupos indígenas que luchan contra la explotación de sus tierras. Estas son las palabras expresadas por el activista guaorani Nemonte Nenquino. Él dijo: esta victoria significa que nuestro pueblo guaorani y las generaciones futuras, los niños, nuestros hijos, vivirán sanos y sin contaminación, y eso es lo que también significa para el mundo que contribuimos al aire que respiran, que proviene de la Amazonia. Así que bueno, una tribu de la Amazonia ecuatoriana que por el momento seguirá manteniendo sus territorios ancestrales, y no habrá esa explotación petrolera tan peligrosa y que tanto daño ha hecho ya en el Ecuador, en otros lugares, ¿no? Así que bueno, estas fueron las 2 patadas del día de hoy, y ya nos queda el último segmentito del programa. Allá en la tierra de los dioses, sin un ritmo muy alegre que lo bailan día y noche. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria, cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza. A los 4 vientos yo le canto con mi alma y corazón. Te aseguro que no miento cuando canto esta canción. Baila, baila mi cariño, baila, baila ese danzón, qué bonito le meneas, morenita es vacilón. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria, cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria, cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza. Tierra de los dioses, y un ritmo muy alegre que lo bailan día y noche. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria, cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria, cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza. Continuiamo su Radio Ace, Continenti e Contenuti, un programma di presenza.
Bien, y toca ya irse despidiendo. El programa arrancó tarde y se va temprano, porque somos así y porque teníamos muchas cosas preparadas, pero no todo ha logrado desarrollarse en su verdadera plenitud. Lo que sí les voy a recomendar, que les voy a leer solamente el comienzo de algo que pueden buscar luego en Presenza. Todavía no está publicado en Presenza, pero lo publicaremos muy rápido. Tiene que ver con una nota del blog de Amador Fernández Sabater, un gran filósofo español, un joven filósofo español, pero que hace grandes cosas, editor también, y que es una nota que en realidad es una entrevista con Franco Berardi, con Bifo, así le dicen, y que se pregunta si puede la poesía salvar al mundo. La respuesta no se las voy a contar, pero esto arranca diciendo que en este momento no estás leyendo mis palabras, lo que estás, o mejor, podríamos incluso decir que no estás oyendo mis palabras, lo que estás oyendo son líneas sobre líneas de código. El código está en tu automóvil, en tu televisor y en las fotos que tomas. Está inscrito en los termostatos, en los sistemas de seguridad penitenciarios y en las transacciones de Wall Street. En un nivel básico, código es lenguaje. Pero para el filósofo italiano Franco Bifo Berardi no es tan simple como eso. Para Berardi, código y lenguaje tienen una relación muy específica: el código. Berardi escribe en Breathing Chaos and Poetry: es el lenguaje en deuda. Para entender lo que quiere decir Berardi, solo necesitamos ver cómo funcionan los códigos. El código, señala Berardi, es la imposición de un límite performativo y productivo. El código es la conexión de acordes sintácticos predefinidas. En su funcionamiento crea nuevas limitaciones, definiendo qué entradas, inputs, están permitidas y qué salidas, outputs, generan estas entradas. La poesía, por otro lado, tiene un poder transformador, reabre lo indefinido. En lugar de una funcionalidad simple, la poesía crea nuevos errores, provocando contradicciones deslumbrantes, ilustrativas e inquietantes, que expanden lo que significa ser humano. Mientras que el código opera con una lógica de intercambio directo, por ejemplo, la secuencia I en HTML se intercambia directamente con una fuente en cursiva, la poesía es el lenguaje de la no intercambiabilidad. Así que bueno, los dejo con esta cuestión así sugerente. La poesía ya sabemos que es un salvavidas en medio de todo esto. Yo al menos lo tengo clarísimo. El blog de Amador Fernández Sabater se llama Interferencias. Y bueno, y siempre rescata a personajes que nos hacen pensar un poquito más. Y me gusta esta idea de la poesía y de ese código, y de que esas palabras, esas imágenes que te transmite la poesía no tienen una correlación directa, ¿no? Me parece que a esto se refiere con esto de intercambiabilidad. No la hay, no se interpreta la poesía siempre igual o todos de la misma manera, sino que hay allí una enorme diversidad, un enorme jugo a sacarle cada uno. Como espero que le hayan sacado jugo a este Continentes y Contenidos que hemos tenido en el día de hoy, 16 de julio de 2019. Siendo ya casi las 6 menos 10 minutos, nos vamos a ir despidiendo, agradeciendo nuevamente a Mikey allí en los controles, a Edison Rurbano por el acompañamiento. Lamentamos que Martín Rurbano no se haya podido liberar para participar del programa y atender nuestra llamada telefónica. Juan, no ha llegado, imaginamos que lo hará la próxima semana. Tenemos muchas cosas para seguir hablando con todos ustedes, para contarles, para comunicarles. Más gente se va sumando a este proyecto, por lo tanto, más información va a seguir aportándose, y más miradas, porque creemos que también para poder entender lo que sucede en la Argentina y en el mundo, son necesarios sumar más y más miradas.
Será hasta la semana que viene. Los dejo como cada semana con esos maravillosos créditos que nos hizo Ana Mor de Chaco Media y que seguramente todos ustedes van a disfrutar. Hasta la semana que viene.